Bueno, queridos hermanos, para dar comienzo aquí al segundo segmento, les invito a que inclinemos el rostro. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos una vez más por darnos esta siguiente hora de instrucción y de adiestramiento. Desciende tú en forma copiosa a través de tu Santo Espíritu, Señor, en esta siguiente hora. Danos el entendimiento del evangelista y su mensaje, el cual es tuyo. Ayúdenos a entender esto, a ponerlo por práctica. Abre tu puerta, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada en forma increíble. Utiliza a estos hombres y mujeres que están aquí viendo esto por DVD para que tu mensaje salga en forma increíble en aldeas, en estadios, en casas, en centros de convenciones, en iglesias, para que hombres y mujeres vengan a los pies de Cristo y allí encuentren un Salvador que les ama. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro segundo segmento lleva por título El evangelista y su mensaje. El evangelista tiene que conocer el mensaje que está predicando. Obviamente la palabra evangelismo viene del griego evangelion. Quiere decir ¿qué? Las buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas. Pero buenas nuevas ¿de qué? Jesús nos explica claramente cuál es el evangelio del reino y cuáles son los puntos primordiales que el evangelio del evangelista tiene que llevar cuando va predicando esta palabra. Y para dar comienzo les invito a que leamos una historia bíblica. Vamos al libro de San Juan y aquí el capítulo 3. En San Juan 3 tenemos a nuestro Salvador Jesucristo orando. Esa era su costumbre. Evangelistas son hombres y mujeres cuyas rodillas están desgastadas. Son hombres y mujeres que tienen callos en las rodillas. El evangelista que va a ver fruto es una persona que ora. Ora con los de su grupo antes de la campaña y después. Ora a solas y de ahí recibe poder. Campañas donde hay muchas almas que se bautizan o pocas almas que se bautizan son bendiciones de Dios, porque el evangelista y un grupo de hombres y mujeres oraron. Qué importante. Jesús estaba orando una noche y de repente un líder de iglesia llamado Nicodemo se le acerca. Y ustedes conocen la historia. Jesús le dice cómo es de que él tiene que nacer de nuevo. Evangelistas tenemos que nacer de nuevo. Hay que morir cada día para nacer cada día. Evangelistas conocemos que hay lugares donde solamente Dios y el evangelista tienen que encontrarse. Muchas veces el evangelista está aquí delante de la gente, pero de verdad el poder no es lo que ocurre aquí. El poder es lo que ocurre en el cuarto, cuando está orando. ¿Saben lo que ocurre aquí en la luz? Les voy a decir antes de entrar aquí a San Juan. A mí me gusta el boxeo. Hay ciertas personas que cuando están boxeando me gusta ver cómo si van ganando o van perdiendo. Y uno de los boxeadores que me gustó mientras crecía en los 70 y 80, Joe Frazier, a él fue una vez entrevistado y a él le hicieron la pregunta: usted campeón, ¿usted cómo es que gana tantas luchas, tantas peleas? Y él dice: bueno, obviamente yo analizo a mi oponente, pero lo que yo hago públicamente se deja ver con 20,000 personas allá en Las Vegas, con cámaras y luces y televisión. Y lo que va a ocurrir allí en el cuadrilátero es nomás algo visible de lo que la gente no ha visto, porque la gente no me ve a las 4 de la mañana levantándome y haciendo mis lagartijas, mis abdominales. No me ven a las 5 de la mañana corriendo. No hay nadie allá a las 5, no, puro lobo, pero ahí voy corriendo, allá en Big Bear. No ven todo el entrenamiento que yo hago, pero yo les digo esto: lo que yo hago en lo oscuro se va a dejar ver a la luz. Y el evangelista ahí parado con la Biblia, ahí en su posición, ¿verdad?
a la luz, con cámaras y gente y música. Pero el poder está lo que ocurre a las 5 de la mañana, cuando están sus rodillas pidiendo a Dios misericordia. Ahí está el poder, hermanos. Hay que orar. Qué básico, ¿verdad? Pero saben que el pastor mediano en Estados Unidos ora aproximadamente 2 minutos cada día. Y ese es el pastor, ni hablemos de los miembros de la iglesia. La verdad, es la verdad. Ahora, veamos cuál es el evangelio del evangelista. San Juan capítulo 3. Obviamente Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es posible? Y Jesús le contó una historia. Le contó la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y en el versículo 14, Jesús nos da la fórmula para tener una campaña exitosa. Una parte es el evangelista, la otra es su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Leámoslo. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo que como Moisés levantó la serpiente, ¿cómo la levantó Moisés? ¿Ustedes se acuerdan ya en Números 21? La gente murmuraba en contra de Dios y de Moisés y dijo, no, ya estamos hartos de este maná. Puro maná burgers y maná pastelitos y maná tortillas y pura maná. Iban a restaurantes italianos, se llamaba ¿cómo? Manacotti, ¿verdad? Puro maná. Ya estamos cansados hartos de este maná. Bueno, Dios quitó nomás su mano del desierto. Y lo que ocurre normalmente en los desiertos es lo que ocurrió. Comenzaron a venir las serpientes, la gente dormía en sus carpitas, acurrucaditos, y de repente, hombres, mujeres, jóvenes, niños. La Biblia dice que mucha gente murió. Y de repente ellos dijeron, no, estamos en el mal. Por favor, Moisés, dile a Dios que lo quite. Moisés va a Dios, Señor, por favor. Dios dice, bueno, Moisés, hazte tú una serpiente. Escuchen, hermanos, escuchen, esto es muy importante. Porque el evangelio del evangelista tiene que estar centrado en una serpiente. Escuchen bien lo que les voy a decir. Moisés, tienes que hacerte una serpiente de bronce. Y tienes que agarrar un palo, como lo agarran los muchachos cuando ven una serpiente allá. Y agarran un asta, un palo. Y agarran la serpiente y luego la levantan y le van moviendo así, hasta que la serpiente va cayendo y va cayendo. Mucha gente lo ve como una serpiente envuelta en un asta o en un palo. No. Moisés, hazte una serpiente de bronce con un palo traspasándola. Y muéstrales una serpiente muerta. Y el que lo vea va a vivir. Ese es el mensaje del evangelista. ¿Lo entiendes? La serpiente antigua que se llama diablo y la palabra diablo, estudiantes, ¿qué significa? Calumniador. Satán, enemigo o
acusador, adversario. ¿Una serpiente muerta? Un momentito. ¿Pero Jesús no es el Cordero de Dios? Escuchen bien. Jesús fue Cordero mientras vivió en esta tierra, desde que nació hasta que antes que su padre le hiciese tomar la copa. Porque tuvo que estar preparado, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Pero una vez que Jesús como Cordero tomó esa copa, ¿y saben cuál es la copa, verdad? ¿Cuál es la copa? La copa de nuestros pecados. Y cuando la va tomando Jesús, el Cordero recibe los pecados del mundo sobre él. Hasta ese momento Jesús no cargaba con nuestras culpas, pero fue en ese momento cuando él lo tomó. Como Cordero, él fue llevado al matadero. ¿Lo ven? Como Cordero cargando la cruz. Pero una vez que le quitan la ropa, que lo acuestan en la cruz y que le traspasan, y lo levantan, he aquí la serpiente. ¿O no lo dice la Biblia? ¿Ah? ¿Lo estoy inventando yo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, pero hermanos, es necesario, indispensable. El mensaje del evangelista es cristocéntrico. Yo creo en bestias. La del león, la del oso, la del leopardo con 4 cabezas y 4 alas, la de un dragón increíble. Yo creo, pero hermanos, cuidadito con sermones bestiales. El centro de la profecía no es la bestia del Apocalipsis, es el Cordero del Apocalipsis. El centro de la Biblia y aún de nuestras profecías bíblicas no es la verdad del anticristo, es la verdad del Cristo. Cada mensaje del evangelista, de la campaña evangelística, tiene que ser no solamente cristocéntrico. Lo que le enseño yo a mis alumnos, a mis ancianos, es cuando usted va a predicar, mijo, es como jugando fútbol americano. Depende del tema. Te van a patear la pelota y la vas a agarrar en la 5 o en la 10 o en la 20, no sé. Pero nomás hay un objetivo. Donde quiera tú agarres la pelota, el objetivo es ¿qué? Touchdown al otro lado. Quizás hablas tú de la muerte y lo recibes en la 5. El objetivo es Jesús. El de la marca de la bestia lo recibes en la 1. El objetivo es Jesús. Cada mensaje tiene que llevar a la gente a Cristo. Y cuando la gente se enamora de Cristo, escuchen, lo van a aceptar como primero Salvador y luego segundo Señor. Escúchenme bien, hermanos evangelistas. Si tú no explicas bien Salvador, ellos no van a aceptar Señor. Nosotros guardamos el sábado bajo Cristo Señor, no Cristo Salvador. Nosotros pagamos diezmo bajo Cristo Señor, no Salvador. Salvador, todo de Él o nada. Salvador, ahí no hay nada de mío. En Cristo Salvador mi obediencia, en Cristo Salvador mi comportamiento, en Cristo Salvador lo que yo le traigo a Él no cuenta. Porque para que Jesús sea Salvador, Él tiene que hacerlo todo o nada. Es como una moneda, una cara roja, la otra cara blanca. La roja es Jesús Salvador. Y cuidado de apoyarte mucho en tus obras.
y encomendarte a Dios. No pienses por un momento que Él te acepta por tu obediencia. Nuestra obediencia para salvación no cuenta. Es la obediencia de Cristo la que cuenta. Mis lágrimas para salvación no cuentan. Son las lágrimas de Cristo las que cuentan. Imagínate tú aquí en algún lago y te estás ahogando. Necesitas a alguien que vaya donde tú estás y te agarre y te saque del agua. Jesús primero viene a ti como Salvador y te saca del pecado, de la maldad. Él te salva no porque tú eras cute o bonito o alto o chaparrito o colombiano, americano o ojiazul, no importa, o que tu papá era pastor. Jesús te salva porque Él es Salvador. Y una vez que te salva, ahora volteamos la moneda, cara blanca. Como tu Señor, Jesús se arrodilla, escuchen, Jesús se arrodilla y Él te dice: tú tienes una corona que me pertenece. Y Él pide que tú te acerques a Él y que tú le corones como tu Señor. Y cuando Él se levanta, agarra su brazo y te abraza y te dice en tu oído: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así comienzan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no comienzan con no tendrás otra. Así no comienza. Cuando el dedo de Dios escribió todo, la primera palabra que Dios escribió es yo soy. Así comienza el pacto. Yo soy. Dios primero es Salvador, hermanos. Salvador. Maldito el hombre que confía en su justicia o en sus obras o en su obediencia para encomendarse a la mano de Dios. Tenemos que creer que Él nos acepta como pecadores porque Cristo toma mi lugar en la cruz y porque Cristo toma mi lugar delante del trono de Dios. Mi sustituto en la cruz y mi aseguranza en el cielo. Qué importante es entender el mensaje de que Cristo es serpiente. Serpiente. Cuando levantó la serpiente Moisés, era una serpiente de bronce. Por afuera parecía que era serpiente, pero por adentro no tenía veneno. Y así Jesús, a la semejanza de carne de pecado, como la nuestra, 6 pies de alto, hombre con barba, pero sin pecado. Pero cuando Jesús fue levantado, y ahí lo vemos como serpiente, entendemos que, les leo el versículo, vamos a leerlo juntos. 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, este versículo es importantísimo para entender cómo es que vas a predicar el evangelio, porque entendiendo esto, agarras cualquier tema y lo explicas de una forma cristocéntrica, salvífica, y personas van a agradecerte a ti y al Señor por explicarles el evangelio. Ok, muy importante, vamos a leerlo, 2 Corintios 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, no por tu obra, sino por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Thank you, Jesus. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora,
versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, en cambio, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hablemos de esto por un momento. Esto es el corazón. Aquí bombea la sangre de cada mensaje tuyo. Right here. Aquí está el corazón. Dios no solamente puso tu pecado en Cristo. Esa es la parte de Cordero. Pero Dios convirtió a Cristo en pecado. ¿Ustedes entienden eso? Hermanos y hermanas, la última persona que merece ser pastor de iglesia y evangelista aquí en este lugar soy yo. Dios me ha perdonado muchos pecados. Casi cada pecado que menciona en la Biblia yo lo he cometido. Por eso yo lo amo tanto, porque me ha perdonado tanto. Por eso lo amo. Y no tengo vergüenza de decir que yo fui un gran pecador y que me deleité mucho y yo pecaba muy bien. Y ahora Cristo me ha cambiado y me encanta predicar su palabra y trato de hacer lo mejor que yo puedo. Porque hay hombres y mujeres que también Dios va a sacar de un gran fango. Escuchen bien. Si yo en un momento tomo mis 34 años de edad y en unos momentos tomo todos mis pecados y los pongo en mí, en un momento, ahora tomemos los de la banca que está aquí. Dice este hermano, con los de él nomás ya basta, ¿verdad? Pero fíjense, y sobra, dice, con los que estamos aquí, que yo tomara el pecado de la hermana, de cada persona que está aquí, y más el mío, y lo vamos a poner rápido, y en cuestión de 3 horas yo tengo que sufrir por ellos. Me muero. Y eso que yo he hecho mucho lo que ustedes han hecho. ¿Se imaginan a alguien que nunca ha hecho eso? Que ha sido antes que nosotros y será después de nosotros, que ha sido uno con el Padre y refleja su gloria perfectamente, santo, hecho más sublime que los cielos, apartado de todos los pecadores, y que Él tomó los pecados de cada hombre y mujer que jamás ha existido o que va a existir. Y sobre Él no solamente descendieron, sino que sobre Él lo cambiaron. Y en la cruz palpita el pecado en forma tangente, corporeal. Él no solamente tomó el pecado, Él se hizo pecado. Por eso yo sé que Él me entiende. Él me entiende no tanto porque si María Magdalena le besó los pies, Él tenía malos pensamientos. No se dejen engañar con esos cuentecitos. Él fue y es humanamente perfecto. Pero ¿cómo me conoce a mí? Escuchen, hagamos un ejemplo. Digamos que aquí hay un hombre que le ponemos una montañita de cocaína. Yo veo la montañita de cocaína, a mí no me hace nada. Pero ese hombre hasta que se muere. Ponemos aquí, traigamos otro hombre, y a él tampoco no le interesa la montaña de cocaína, pero ahí hay otro hombre, buen mozo, guapo, anda así en shorts. Y él ve a ese hombre
y tiene concupiscencia por ese hombre. Ahora, a mí no me hace nada la montañita de cocaína y a mí no me hace nada ese hombre. Ahora ponen a una hermosa mujer delante de mí y como algún hombre normal, uno va a tener que decir, cuidadito, thank you, pero no thank you. ¿Me explico? ¿Y cómo es que Jesús entiende al homosexual? ¿Y cómo es que Jesús entiende el drogadicto? ¿Y cómo es que Jesús entiende el heterosexual? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo puede Jesús entender a una mujer que tuvo un aborto? ¿Cómo entiende Jesús a Shaivo, que está media muerta, media viva, a una persona retardada? Jesús entiende la circunstancia de cada persona porque Jesús se convirtió en ese pecado y cargó con las culpas y las consecuencias de esos pecados. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, evangelistas así levanten a Cristo. Ese, hermanos y hermanas, ese es el mensaje del reino. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ay, hermanos, pero Cristo, escuchen, quiero que leamos un versículo más. Un versículo que algunos adventistas no entienden y que todos los evangélicos no lo entienden. Y vamos a entender una cosa hermosísima en el evangelio. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2. Este versículo les va a encantar. Colosenses 2. Aquí está las buenas nuevas. Colosenses 2. Y aquí el versículo 13 en adelante. Colosenses 2, 13 en adelante. Hablando del mensaje del evangelista, ¿verdad? Colosenses 2, versículo 13 en adelante. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Cristo, con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen, hermanos y hermanas, esto es vital. Dios no perdona pecados. Es imposible que Dios perdone pecados. Dios perdona al pecador, perdonándoos. Dios te perdona a ti, hermano, a ti, hermana, a ustedes, alumnos. Dios nos perdona a nosotros. Perdonado. Pero mi pecado, Dios no lo puede perdonar. No lo puede castigar. Porque Dios es 3 veces santo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios solamente puede consumir y castigar el pecado. ¿Me explico? Y por eso envió a Jesús. Porque Dios no puede perdonar pecados. Si Él pudiera perdonar pecados, Jesús no hubiera bajado aquí a este mundo. Pero Jesús tuvo que pagar con el castigo que yo merecía. Porque de tal manera Dios me amó. Por eso les digo y les recuerdo, mis hermanos, en el hecho de la salvación, ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi respuesta a su gracia? ¿Dónde está, hermanos, si Él me perdonó a mí? ¿Por qué? ¿Porque yo lloré? ¿Por qué? ¿Porque yo vine a la iglesia? ¿Porque pagué el diezmo? No, porque guardé el santo sábado. ¿Por eso? Porque Jesús se lo pidió al Padre. Por eso. Papi,
Abba, papito, yo voy a tomar el lugar de Él. Y lo voy a tomar en la cruz. Porque no lo merece y porque no lo puede pagar. Y porque yo quiero. Y porque yo lo amo a Él. Y el padre dijo, pues fíjese mi hijo, que si yo tengo que escoger entre usted y ella, yo la escojo a ella. Porque de tal manera Dios te amó a ti, hermana. ¿Qué es amar? Amar es preferir. No es emociones, no es baby I love you, aquí tengo una florecita. No. Amar es preferir. Quizás alguien ha pasado por una dificultad en su matrimonio y están todavía juntos. ¿Saben qué? Porque se prefirieron. Eso es amor. Es preferir. Y Dios te prefirió a ti que a su hijo. Y Jesús te prefirió a ti que a Él mismo. ¿Y qué hiciste tú para merecer eso? Zero. Nada. Maldito el hombre que confía en sus buenas obras. No, mis hermanos, cuando venimos delante de Dios, traemos al cordero, traemos a la serpiente. Ahora escuchen, el siguiente versículo, aquí está lo mejor, el versículo 14, Colosenses 2:14. Así que Jesús nos perdonó nuestros pecados, versículo 14, anulando, qué palabra, ¿ah? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, thank you Jesus, de en medio y clavándola en la cruz. Y a través de eso despojó a los principados, al diablo, y las potestades. Los despojó, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablemos sobre esto. Este es el mensaje del evangelista. I don't care si hablas de las bestias, si hablas de 2300 tardes y mañanas, de las 1260 días, de los 1290 días, de los 1335 días, del tiempo, de los 42 meses. No importa, donde quiera tú recibas la pelota, ve a Cristo. Ese es el touchdown. Y este es el evangelio. Cuando alguien moría en la cruz, aparte del reo, ¿qué crucificaban también aparte del reo? ¿Qué entablaban? ¿Qué le pegaban? Con un martillo aquí encima de la cabeza del reo. ¿Qué? Un acta. La cruz era lo que llamamos capital punishment. Muerte capital. ¿Ok? No cadena perpetua. Tiene que ser ejecutado por el Estado. Y para que alguien sea ejecutado por el Estado, en los días de Roma, tenía que ponerse arriba por qué estaba muriendo. En el caso del ladrón, por matón, por asesino, por esto, lo otro. Jesús porque dijo que no dijo, rey de los judíos. La razón por la cual la persona moría, su pecado, era puesta o clavada en la cruz. El acta, escuchen hermano, mucha gente no entiende esto. Algunos hermanos adventistas interpretan esto como diciendo que la ley de Moisés fue anulada en la cruz. Jesús dijo, yo no vine a anular la ley de los profetas, eso es el Antiguo Testamento. Yo no vine a quitar eso, yo vine a cumplirlo. Yo vine a ser el cordero y el sacerdote y el santuario y la serpiente. Yo vine a cumplir eso. Otra gente dice, los evangélicos, no, que esos son los mandamientos, 10 mandamientos que ya están clavados en la cruz y ustedes adventistas porque guardan el sábado. Ustedes están bajo la ley, nosotros bajo la gracia. La gente no entiende eso. ¿Qué fue clavado en la cruz? ¿Qué es pecado? La ley transgredida, la ley rota. El pecado. Cuando Jesús murió, Él que era pecado, que se hizo pecado, cuando Él murió, ¿saben qué? El pecado murió con Él. Y cuando bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz,
Él quitó nuestros pecados de en medio de nosotros y Dios. ¿Me estás escuchando esta noche? Hay personas en tu congregación cuando tú predicas que vienen con homosexualismo, con fumar, con drogadicción, con pornografía, con adulterio, algunos que han matado. Personas que califican para ser salvos porque son pecadores, pero no conocen las buenas nuevas, que entre ellos y Dios esta noche no hay pecado. Y la persona que vive sin pecado va a justificar al que les está justificando. Va a comenzar a caminar como el rey o el príncipe que Dios dijo que era. Va a comenzar a actuar como la princesa, no la prostituta, que Cristo dijo que era. ¿Me explico? La serpiente tomó el pecado, se hizo pecado, y cuando murió, los que somos mordidos, nomás hay que ver. Y de repente en la ley rota, ¿qué decía la ley rota? La ley rota decía, Zapata, no cometerás adulterio. Y quizás yo la rompí. Y de repente yo veo la ley. La ley cambia. La ley cambia. Porque antes yo pensaba, no robarás, pero quizás yo robé. Y yo pensaba que la ley cuando decía, no mates, me decía, si matas, te mato. Pero de repente ya después que conozco que mis pecados se han ido, la ley que dice no cometerás adulterio es una profecía. Harold, no te preocupes. Cuando esta muchacha te tiente, I got your back. No cometerás adulterio. Harold, no te preocupes cuando tu mamá tenga un novio y ande de prostituta y tú no la quieras honrar, la quieras odiar. Cuando tu papá te traiga prostitutas a los 13 años, porque ya mi hijo es un macho, y quieres odiarlo. Vas a honrar a tu papá y a tu mamá. La ley se convierte en una profecía cuando sé que mis pecados se han ido. Y el ladrón que entra, el homosexual que entra, el drogadicto que entra, cuando escucha su posición, que está libre, muchos tendrán fe y la fe les salvará. ¿Me explico, hermanos? ¿O me están viendo un raro? ¿Me están viendo como pecador? ¿Porque he pecado? Porque no me estén aquí apuntando el dedo, porque con 3 se apuntan de regreso. No, de verdad, seamos sinceros. Aquí ¿quién es santo? Así que nadie me esté mirando rarito. ¿Ok? Porque si me tira una piedra, yo también se las tiro de regreso, ¿verdad? No, mentiras. Pero me estoy explicando, no hay pecado entre tú y Dios, porque Cristo murió. ¿Y saben qué? No solamente murió, Jesús salió de la tumba. Y quiere decir que justificó la obra de Dios. Y si yo creo que Él está ahí arriba, hace intercesión siempre por mí, ¿cómo podré estar perdido? ¿Y cómo podré regresar al fango del pecado? ¿Cómo? Si Jesús se me hace más hermoso, más atractivo, si esta es su palabra, se hace más linda. Hermanos, no lean la Biblia, ámenla. Los que reciben el amor de la verdad, no la verdad. Mucha gente dice que yo tengo la verdad. Tienen una cabeza así de grande. No, es el amor de la verdad. Nos mantiene humildes, amén. Y nos mantiene poderosos, porque sabemos cuando el diablo diga, oye, esto y lo otro, yo voy a hacer la verdad. La verdad es que Jesús murió por mí y tomó mis pecados
y los quitó de en medio, y hoy en día tengo acceso libre a mi Padre Celestial. ¿Y sabes qué, diablo? Jesús está aquí en mi corazón. ¿Y sabes qué? Jesús, tú responde la puerta. Jesús abre la puerta. ¿Qué hubo? Aquí no está más Harold. Aquí estoy yo. ¿Me explico, hermanos, hermanas? Este es el mensaje del evangelista. I don't care, no me importa qué sermón vas a predicar, no importa. Tienes que concluir con este mensaje. Las bestias, terminas con el Cordero. Del anticristo, terminas con el Cristo. Del diablo, lo terminas cayendo y Jesús exaltado. No importa qué mensaje, no importa. Lo agarras y corres al touchdown. Y ese es Jesús, y Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús como ministro en santuario celestial, y Jesús como rey que viene. Hermanos y hermanas, cuando el evangelio del reino se predique con el poder del Espíritu Santo, ese es el fin. Ese es el fin. Para terminar, me quedan 5 minutos. ¿Qué es el sermón evangelístico? La meta del sermón evangelístico es la salvación de pecadores. No información. Yo ya estoy harto de escuchar evangelistas que nomás quieren traer información. Sinceramente, hermanos, ¿a mí de qué me vale entender que un día equivale a un año en las 70 semanas de Daniel si el evangelista no me explica que el Mesías vino a hacer 6 cosas, entre ellas poner fin al pecado, la iniquidad y la transgresión, traer la justicia sempiterna? En cada profecía hay evangelio, en cada profecía hay buenas nuevas. Así que díganme rapidito la información, pero manténganme en el evangelio. A eso me explico. ¿De qué me vale saber que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la piedra? Y el evangelista pasa 50 minutos en Babilonia y apenas 1 minuto en la piedra. Es para dar una pedrada, ¿verdad? ¿Me explico? No estamos haciendo un touchdown. El touchdown se hace cuando terminamos con Cristo y la mayoría del evangelio es Cristo y Jesús levanta. ¿Y saben qué Jesús qué dijo? Jesús dijo, y el evangelista que me levante a mí, no se preocupe de los números, mijo. No se preocupe. Yo atraeré a cada persona a mí mismo. Un buen evangelista es como un buen clavito. Un clavito pequeño, pero que está bien anclado a la pared. Y que mantiene en alto una foto de Jesús. La gente no le da aplausos al clavito. La gente aplaude a Jesús. Ese es parte del mensaje del evangelista. Oremos. Bendito Padre, entendiendo el corazón que palpita toda la sangre del evangelio a través de cada sermón evangelístico, ¿cómo es que Jesús ha hecho esta obra, tú en Él? Oh Padre Celestial, gracias por reconciliarnos a ti, por perdonarnos nuestros pecados y nuestras maldades con las cuales te hemos ofendido en nuestra juventud, por darnos, Señor, un corazón nuevo, por encontrarnos en ti esta noche como criaturas nuevas, por entender que podemos ser hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Hombres y mujeres que no solamente guardan los mandamientos, pero que los tienen inscritos en sus mentes para que nunca se olviden y en sus corazones para que siempre lo amen. Oh Padre Celestial, muéstranos el camino a tus mandamientos. Ayúdanos a hacer esa justicia tuya en Él. Y gracias, Jesús, por ser nuestro pecado, al que no conoció pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.